En este vídeo vamos a ver cómo estudiar la posición relativa de dos rectas en el espacio. Es decir, me voy a imaginar, y lo puedo coger si lo tengo al lado, y si no paro el vídeo, y busco dos bolígrafos o dos lápices, y pienso que los tengo sujetados en el espacio. Entonces, ¿de cuántas formas distintas puedo yo poner esos bolígrafos? Bueno, yo los puedo poner en paralelo, como aparece aquí en esta primera imagen. Si los bolígrafos los tengo en paralelo, ¿qué pasa con estas rectas? Si fueran bolígrafos, estas rectas tienen la misma, ¿veis? Tienen la misma dirección, porque son paralelas. Y hay un único plano que contiene, estas dos rectas. ¿Qué pasa si yo las rectas, en vez de tenerlas en paralela, los bolígrafos los puedo cruzar? O mejor dicho, cortar. Se pueden cortar en un punto. Luego esta sería otra posición relativa. Las rectas en el espacio pueden ser paralelas. Se pueden cortar, que en matemáticas se dice que son secantes, es decir, cuando se cortan en un punto. Si veis, si se cortan en un punto, los vectores directores tendrían dirección distinta, ¿vale? Uno irían para un lado y otros para otro. ¿Qué puede ocurrir también? Bueno, que yo tenga un bolígrafo encima del otro, es decir, que tenga el mismo bolígrafo, lo que significa que las rectas sean coincidentes. Es decir, es la misma recta, esto se llama coincidente. Pero también puede ocurrir en el espacio, porque estas tres posiciones valen tanto para el espacio como en el plano. Yo si poso los bolígrafos sobre mi mesa, yo los puedo poner en paralelo, puedo hacer que se corten o pueden estar uno, por así decirlo, encima del otro. Pero en el espacio aparece una posición que no se da en el plano. Y es que los bolígrafos se pueden cruzar sin tocarse, sin cortarse, es decir, uno por encima del otro y en distinta dirección, porque si se cruzan, si están uno encima de otro, pero con la misma dirección, se llaman paralelos. Pero yo lo puedo poner como aparece en esta imagen, es decir, uno por aquí y otro por aquí, y en ningún momento se van a cortar, y los vectores directores tienen dirección distinta. Pues en este caso digo que las rectas se cruzan, ¿vale? ¿Qué pasa cuando las rectas se cruzan? Pues que los vectores estas rectas no están en el mismo plano. Aquí sí que están, cuando son secantes hay un plano que contiene las rectas, cuando es la misma recta pues habría infinitos, pero también puedo buscar un plano, pero aquí no hay ningún plano, ¿veis?, que contenga a estas dos rectas. Pues esa va a ser la idea que vamos a seguir. Si estamos en los apuntes, en el punto 3, posición relativa de dos rectas en el espacio, entonces siempre que yo tenga dos rectas voy a tener que conseguir sacar las coordenadas de un punto de la recta y de un vector director de la recta, le puedo llamar U o director de R, y de la otra recta igual voy a tener que sacar un punto y un vector director. En cuanto tenga un punto y un vector director de cada recta, yo voy a poder estudiar la posición relativa estudiando el rango de esta matriz. Y vamos a ver que aparece qué filas son las filas de esta matriz. Si veis, la primera fila es el vector director de la recta R. Director de R, que lo hemos llamado en este ejemplo U. La segunda es el vector director de S, que lo hemos llamado V. Y la tercera es el vector PQ, cuyas coordenadas las calculo restando Q menos P. Entonces, ¿por qué va a ser importante esta matriz de aquí? Bueno, pues porque yo lo que voy a hacer es estudiar el rango de esta matriz. ¿Qué significa estudiar el rango de esa matriz? Ver el número de filas linealmente independiente. ¿Vale? Lo vamos a explicar mejor ahora con estos dibujos. Entonces, partimos de que, vamos a empezar por este primer caso. Son las rectas paralelas. ¿Vale? Estas son secantes, coincidentes, y en este cuarto caso las rectas se cruzan. Entonces yo tengo una recta R y una recta S. Y hemos dicho que yo conozco un punto P de la recta, pues por ejemplo este punto, y un vector director.
por ejemplo, este de aquí. Vector director de la recta R. Y de aquí, de la recta S, igual. Conozco un punto, que lo voy a llamar el punto Q, y también conozco un vector director de la recta S. Bueno, entonces, voy a observar qué ocurre con los vectores director de R, director de S y con el vector PQ. El vector PQ es el vector que va desde P hasta Q. Y voy a observar lo que pasa con esos tres vectores en las distintas posiciones. Si veis aquí, en esta primera posición, si las rectas son paralelas, estos tres vectores, director de R, director de S y el vector PQ, están en el mismo plano. Nosotros ya sabemos que si tres vectores están en el mismo plano, los vectores son linealmente dependientes. Vamos a seguir observando las distintas posiciones. ¿Qué pasa si son secantes? Tengo, por ejemplo, un punto P de la recta y el director de R. Esta es la recta R y esta es la recta S. Y tengo, por ejemplo, aquí otro punto Q y el director de S. Voy a ver qué pasa con el vector director de R, director de S y el vector PQ. Pues si veis, estos tres vectores vuelven a estar en un mismo plano. Es decir, hay un plano que contiene a estos tres vectores. Luego, si hay un plano que contiene a los tres vectores, nosotros sabemos que los vectores son linealmente dependientes, ¿vale? Esto era del tema 7. Y si, por supuesto, las rectas son coincidentes, la recta R y la recta S están una encima de otra, entonces si yo tengo, por ejemplo, aquí el punto P y el vector director de R, y aquí tengo el punto Q y el vector director de S y el vector PQ, estos vectores, ¿qué les pasa? Que tienen la misma dirección, obviamente están en el mismo plano y son también linealmente dependientes. Pero vamos a ver qué ocurre cuando las rectas se cruzan. Si las rectas se cruzan, si yo tengo aquí, por ejemplo, un punto P de la recta R y un vector director, y tengo aquí un punto Q de la recta S y un vector director, ¿qué le pasa al vector PQ y a estos vectores directores? Pues que en este caso no están en el mismo plano. Los vectores en este caso son linealmente independientes. Entonces, ¿cuándo tres vectores son linealmente independientes? Cuando el rango de la matriz es el máximo. Vamos a verlo en la siguiente tabla. Entonces, vamos a empezar por esta parte. ¿Qué pasa cuando el rango de la matriz a la matriz? Cuando digo matriz M es la matriz que hemos dicho al principio, y la matriz M es la matriz cuyas filas son los vectores que yo voy a estudiar. Es decir, ¿qué vectores voy a estudiar yo? El vector director de R, el vector director de S y el vector PQ. Estudiando estos tres vectores voy a poder ver la posición en la que está en la recta. Luego aquí en la primera columna estaría el director de la recta R, en la segunda fila, el director de S, y recuerdo que las filas en realidad no me importa, el rango, si yo cambio las filas de orden, el rango no varía. Luego el orden este lo podéis poner como queráis. Entonces, ¿qué pasa si el rango de esta matriz es el máximo? Si el rango de esta matriz es 3, significa que los tres vectores son linealmente independientes. ¿Vale? Los tres vectores son linealmente independientes. ¿Cuándo el rango va a ser 3? Cuando el determinante sea distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, es que los vectores no dependen unos de otros, son linealmente independientes. Esto es lo mismo que decir que los vectores no son coplanarios, es decir, no están en el mismo plano. Recuerdo, si esto no me acuerdo, me voy a los apuntes del tema 7, ¿vale? De vectores en el espacio. Y es lo mismo que decir que no son coplanarios, no están en el mismo plano. Luego, si los vectores no están en el mismo plano, las rectas tampoco pueden estar en el mismo plano, ¿veis? Entonces, ¿cuándo no voy a poder conseguir un plano para las rectas? Cuando las rectas se cruzan en el espacio. Porque en cualquier otro caso, como hemos visto al principio, ¿vale? Si las rectas son paralelas, coincidentes o secantes,
los vectores sí que yo puedo conseguir un plano, pero cuando se cruzan no puedo conseguir ningún plano. Luego, cuando yo estudie esos tres vectores y vea que el determinante es distinto de 0, yo ya afirmo que las rectas se cruzan en el espacio. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues que puede ocurrir otras tres cosas, que sean secantes, paralelas y coincidentes. Es decir, aquí cuando las rectas se cruzan es que no son coplanarias. Ahora, ¿qué ocurre cuando el determinante sí que sea 0? Bueno, pues si el determinante de m es 0, entonces el rango podrá ser 2 o también el rango puede ser 1. Y ahora en ese caso es donde vamos a tener que distinguir. Vamos a irnos al otro extremo. ¿Qué pasa si el rango significa que el rango de esta matriz que tenemos aquí, si el rango es 1, significa que en el fondo todos los vectores dependen las coordenadas, las tres coordenadas de los tres vectores son proporcionales. En realidad lo que me está diciendo es que los vectores están sobre la misma recta. Luego, si el rango de M1, las rectas son coincidentes. ¿Vale? Porque lo único que variaría pues, sería a lo mejor lo largo que sea un vector u otro, pero me están indicando todos me indican la misma dirección, hasta el vector PQ. Luego, si hasta el vector que va desde P hasta Q me indica la misma dirección, la única posibilidad es que sean coincidentes, porque veis, por ejemplo, aquí, en este caso, el vector PQ no tiene la misma dirección que el director de de S ni de R. Luego, entonces, en este caso, si todos tienen la misma dirección, es porque el rango es 1, las coordenadas son proporcionales y las rectas, en ese caso, son coincidentes. Y ahora me voy al caso intermedio, es decir, el caso en el que, ¿qué pasa si la matriz tiene rango 2? Pues si la matriz tiene rango 2, significa que no todos son linealmente independientes. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues las dos posiciones que me quedan. Puede ocurrir que las rectas sean paralelas, es decir, cuando el rango sea 2, podrá ocurrir rectas paralelas o rectas secantes. Y entonces, ¿de qué va a depender que sean paralelas o secantes? Si nos fijamos, si las rectas son paralelas, ¿qué les pasa a los vectores directores? Que tienen la misma dirección. Es decir, que sus coordenadas son proporcionales. Y el rango de la matriz con los vectores, es decir, el rango de esta matriz con dos únicas filas sería 1, porque los vectores son linealmente dependientes. ¿Qué puede ocurrir? Que son secantes. Si se cortan en un punto, los vectores directores tienen distinta dirección, ¿vale? Luego el rango de la matriz con los vectores directores va a ser 2, es decir, esos vectores directores tienen que ser linealmente independientes. Sus coordenadas no pueden ser proporcionales, ¿veis? Las coordenadas de los vectores directores no son proporcionales. Y en otro caso, si sí que son proporcionales, cuando el rango sea 2, entonces son paralelas. Y como vemos, en estos tres casos, las rectas están en el mismo plano y hay un único caso en el que las rectas están en distintos planos, que es cuando las rectas se cruzan. Vamos a hacer ejemplos, que es como lo vamos a ver, cómo lo